Muy buen día para todos. Nuevamente les saluda Wilson Calderón y junto con todo el equipo de Manasengen Latam les damos la bienvenida a esta cuarta y última sesión de nuestro Masterclass de ciberseguridad, el cual hemos denominado Construyendo una fortaleza insuperable. Con nuestro compañero Diego Montenegro, quien es el ingeniero consultor especialista en ciberseguridad, hemos hecho una serie de 3 sesiones durante la semana pasada y esta semana, hoy ya la última, donde hemos hablado prácticamente en la primera sesión del pasado martes 19 de octubre sobre cuáles eran los componentes adecuados para hacer un SOC efectivo, tanto en sus organizaciones o como un servicio. También hablamos en la sesión 2 sobre cómo fortalecer ese SOC y esa ciberseguridad usando inteligencia artificial y machine learning. Es decir, que nos hemos enfocado a lo largo de estas sesiones en darles estrategias o darles buenas prácticas para, digámoslo así, establecer una buena higiene de seguridad informática o de seguridad de la información en cada una de sus organizaciones, donde les dijimos cómo se podría hacer cuáles eran las estrategias a seguir para recopilar, digerir toda la información de los logs, detectar posibles amenazas y generar respuesta ante esos incidentes de seguridad, aplicar ese machine learning, esa inteligencia artificial para conocer el comportamiento de algunos usuarios o entidades que pueden derivar en una posible amenaza. El martes pasado hablamos ahora de cómo prevenir la fuga de información. Ese martes Diego les estuvo dando una charla sobre cómo conocer la importancia de la seguridad de los datos, cómo clasificarlos, cómo determinar qué pueden hacer y qué no pueden hacer con esos archivos o esa información que tiene información sensible para la organización, si lo pueden sacar por correo electrónico, por ejemplo, si pueden manipularlo, también identificar esas aplicaciones que posiblemente no son alineadas a la productividad que se espera de esos usuarios o lo que se espera de ese equipo de cómputo donde se está ejerciendo alguna labor para la compañía y obviamente garantizar un ambiente más seguro para los mismos. Pues bien, ahora llegó el turno de la cuarta y última sesión. Diego hoy nos va a hablar sobre cómo tomar el control de esos usuarios privilegiados, de cuántos usuarios privilegiados tenemos en nuestra organización, cuántos de ellos acceden a ciertos recursos privilegiados. ¿Qué es un recurso privilegiado? También tenemos que ver eso. ¿Cuáles son esas prácticas que estamos haciendo ahora y que pueden ser consideradas como de alto riesgo para la entidad cuando no estamos controlando ese acceso a esos recursos privilegiados? ¿Y cómo podemos mejorarlo? Porque la idea de eso es aprender cómo mejorarlo, cómo generar ese acceso, ese control de acceso a recursos privilegiados, cómo escalar la administración y control compartiendo únicamente las aplicaciones necesarias, puede ser, para que no accedan a todo el entorno de ese recurso privilegiado y obviamente obtener evidencia, obtener ese rastro de todo lo que se ha hecho en esos accesos a esos recursos privilegiados. Ya saben que esta sesión es la cuarta última, ya hemos publicado las 3 anteriores en nuestro canal de youtube.com/manasengenlatam. Esta no va a ser la excepción, también va a ser pública para que completemos la masterclass completa. Ya quede en nuestro canal YouTube estas 4 sesiones y obviamente todo hoy también va a ser dirigido por nuestro consultor especialista Diego Montenegro. Ya saben también que la modalidad de la sesión es que pueden ir dejando todas sus preguntas. En el transcurso de las sesiones pueden ir dejando por la opción que se llama preguntas ahí en el panel izquierdo de este Showtime que estamos usando de Soho. Trataré de responderlas al máximo durante el transcurso de la misma sesión. Las otras las dejaré al final para que con Diego podamos responderlas en vivo y así darle una dinámica a la misma. Ya estoy compartiendo, ya Diego tiene el control, así que vamos a darle paso a Diego para que inicie con esta sesión y bienvenidos todos. Nuevamente, muchas gracias por estar acá. Hola Wilson, un buen día para todos. Muchísimas gracias por estar en este nuevo webinar de ciberseguridad, este último cuarto ya, donde vamos a hablar de temas de ciberseguridad, ¿no? Siempre ciberseguridad desde varios frentes. Sabemos que la ciberseguridad es tanto de largo como de ancho y pues hoy vamos a hablar de otro tema más. Ya vamos a empezar a mostrar, a evidenciar ese control de acceso a mi infraestructura de los usuarios privilegiados. Esto quiere decir que ya analizamos incidentes, ya hemos analizado malware, hemos analizado muchos tipos de frentes a nivel de ciberseguridad, pero ahora es un control de acceso, es un peaje en nuestra infraestructura tecnológica. ¿Cómo ingresar? ¿Cómo es el verdadero acceso a una infraestructura tecnológica?
Entonces, vamos a empezar a ver algo muy interesante aquí es, ¿qué es una cuenta privilegiada? Siempre hemos hablado de cuentas privilegiadas, usuarios privilegiados, pero realmente una cuenta privilegiada es una cuenta que tiene permisos muy elevados en la organización. Sí, si estamos hablando explícitamente que es una cuenta, pues es un usuario y una contraseña, ¿no? Un usuario y una contraseña que tiene muchísimos permisos. Un usuario que puede, una cuenta que puede ir a deshabilitar un dispositivo en la red, una cuenta que puede ir a eliminar una lista de acceso para el tráfico de todo el Internet de la organización, una cuenta que puede modificar las tablas en una base de datos. Eso es una cuenta privilegiada, una cuenta que tiene muchos permisos, que realmente es una cuenta que hay que estarla vigilando, hay que estarla auditando, porque realmente un mal movimiento, un mal paso, pues puede generar una catástrofe, ¿no? ¿Dónde van estas cuentas privilegiadas? Realmente estas cuentas privilegiadas van asociadas a los dispositivos, a los servicios y a las aplicaciones. Pero ¿quién tiene estas cuentas privilegiadas? Normalmente estas cuentas privilegiadas las tiene los administradores de sistemas, los desarrolladores, los auditores, los el área de desarrollo, por ejemplo, el área de marketing también tiene y por supuesto el área de seguridad, ¿no? Entonces son cuentas que realmente son cuentas benignas de la organización que se crearon para tal fin, pero hay que estarlas auditando, porque estas cuentas privilegiadas se pueden hacer muchas cosas, tanto positivas como negativas. Entonces ahí es donde viene algo y es las cuentas, los tipos de cuentas, las cuentas privilegiadas, ¿no? Hay muchas cuentas, muchos tipos de cuentas. Una de ellas, por ejemplo, es una cuenta privilegiada creada en los dispositivos. O sea, directamente yo voy a un dispositivo, creo una cuenta local y le doy permisos de administrador. Ya al darle permisos de administrador, automáticamente se me vuelve una cuenta privilegiada. Todas estas cuentas privilegiadas también van asociadas al Active Directory. ¿Quién no tiene una cuenta de Active Directory, por ejemplo? Un usuario privilegiado del dominio que puede realizar muchas tareas, ¿no? Otra cuenta es asociada a los servicios. Entonces, cuando ingresamos, por ejemplo, a un dispositivo Windows, que corremos una aplicación, pero que la corremos bajo una cuenta de servicio. A eso lo llamamos la cuenta privilegiada de servicio. Es una cuenta que también va a tener permisos de administración para las aplicaciones. Y por supuesto, las cuentas de aplicaciones que ya van enfocadas a esas aplicaciones dedicadas a la compañía. Entonces, realmente ahí es donde viene y donde podemos observar todas esas cuentas privilegiadas que van asociadas a ciertos dispositivos, a ciertos servicios, a ciertas aplicaciones, a ciertos dominios para poder gestionar mi infraestructura tecnológica. Realmente yo siempre he pensado que una columna vertebral en una organización es el Active Directory. Entonces el Active Directory maneja todas las cuentas, unas con privilegios, otras no. Entonces ahí es importante poder detectar esto, cuántas cuentas privilegiadas tenemos. Entonces aquí viene, las cuentas privilegiadas, por supuesto, traen su riesgo, ¿no? Pasar por alto los controles de seguridad es uno de ellos, donde alguien está pasando los controles porque tiene permisos privilegiados, tiene una cuenta que tiene permisos privilegiados y obviamente se va a saltar los controles de seguridad. Va a empezar a crear políticas para tener navegación directa y no un filtrado de contenido, por ejemplo, cosas de esas que realmente se viven mucho en una infraestructura TI, en el día a día en una compañía. Desactivar los sistemas de auditoría y supervisión, por supuesto, si tenemos sistemas que nos están auditando, que esa cuenta pueda deshabilitarla. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a ver de que podemos observar y que podemos ver de que esas cuentas privilegiadas pueden desactivar esto. Realmente no lo deben hacer porque la idea es supervisar absolutamente todo lo que pasa en la organización. Invalidar cualquiera de los sistemas defensivos de la compañía, por supuesto, un firewall, crear una política de firewall para salir directo hacia una DMZ, hacia Internet, hacia cualquier parte de la red. Realmente, ¿quién audita esto? O sea, yo como administrador de seguridad, como mi superusuario, voy a crear con mi cuenta maestra, con mi cuenta privilegiada, ir a hacer esos cambios y pues realmente nadie me audita, ¿no? Entonces ahí tenemos esos riesgos que debemos hacerlos. O sea, cuentas privilegiadas debemos tenerlas, pero debemos auditarlas. Entonces, si no lo auditamos, se generan riesgos. Entonces, mientras estamos en este webinar, mientras estamos aquí atendiendo este webinar, voy a hacer una serie de preguntas para que ustedes mismos se las contesten si realmente tienen la respuesta. Y si no la tienen, ya empezamos a definir un plan de seguridad, ¿no? Que eso es lo importante. Por ejemplo, ¿sabes si todas las cuentas privilegiadas en tu compañía están a manos de personas idóneas? Eso quiere decir que hay muchas cuentas privilegiadas. ¿Realmente las están utilizando las personas que deben estar utilizándolas? O sea, ¿tenemos el conocimiento de esto en la compañía?
Junto a esto, ¿sabes si los funcionarios de tu organización comparten cuentas privilegiadas? Ah, mi amigo, mi compañero, el de al lado, necesita ingresar a algo, entonces yo le digo, no, pues muy fácil, tome mi usuario, mi contraseña privilegiada y haga los cambios. O sea, realmente eso es una buena práctica, sabemos si eso está pasando en la organización. Entonces, ahí es poder detallar esto, ¿no? ¿Sabes qué procedimientos hacen tus funcionarios con estas cuentas privilegiadas? O sea, no solamente ya es compartirlas, no solamente es quién las tiene, sino qué es lo que están haciendo con ellas, si realmente están haciendo la tarea que tienen que hacer en el día a día o están haciendo algo adicional, algo que no debe ser. Y, mejor dicho, ¿sabes cuántas cuentas privilegiadas tienes en tu compañía? Entonces es una pregunta muy importante y en mi caso personal le he hecho esta pregunta a muchos clientes y realmente no tienen el conocimiento, me dan un aproximado de las cuentas privilegiadas. Realmente esto es una falla muy grande que tenemos en seguridad en una infraestructura, no saber cuántas cuentas privilegiadas tenemos exactamente. Entonces siempre es un promedio entre 5 y 10, entre 10 y 15, pero realmente necesitamos saber el número exacto. Sabemos, no solamente debemos tener el número exacto, sino qué procedimientos se ejecutan con ella, si están compartiendo estas cuentas y qué es lo que están haciendo con estas. Entonces ahí es importante poder ver que estas cuentas privilegiadas es necesario auditarlas y tener las que deben ser, no más. Ahora, ¿para qué sirven las cuentas privilegiadas? Para tener un acceso privilegiado, ¿no? Acceso legítimo a la información o sistema que se necesita para cumplir una tarea, lo que ya hablamos ahora. De poder ir a ejecutar un comando en un dispositivo switch o poder ir a cambiar una política de lista de acceso o de reglas de NAT en un firewall. Entonces eso es un acceso privilegiado, donde yo tengo una cuenta y voy a ingresar a un dispositivo con ese acceso que es un acceso privilegiado, ¿no? Entonces ahí es tener cuenta de que todo esto es con tal fin de tener auditado las cuentas privilegiadas para de los accesos privilegiados para los recursos críticos de nuestra organización. Es poder auditar todo ese ciclo de vida, ¿no? Ahora, ¿quién necesita el acceso privilegiado en primer lugar? Primero de todo, personas, claro. El acceso privilegiado lo necesitan personas, empleados, contratistas, proveedores, consultores, pero es un acceso privilegiado limitado, ¿no? Entonces ahí es donde debemos empezar a generar tareas de que, ok, te voy a dar un permiso, te voy a dar un acceso privilegiado, pero bajo mis condiciones, bajo mi auditoría y vas a hacer lo que tienes que hacer y no más. Servicios, muchos servicios necesitan esos accesos privilegiados, servicios de sistema, tareas programadas, servicios de web y como tal como hablamos ahora en las cuentas de servicio, ¿no? Y por supuesto las aplicaciones, esas conexiones API que yo pueda realizar necesitan esos accesos privilegiados para ejecutar un script o realizar una tarea automática. Esos son los campos donde necesitan un acceso privilegiado. Ahora, el manejo de las contraseñas en la actualidad. Realmente las contraseñas es el método de autenticación más utilizado hoy en día, más que el doble factor de autenticación, más que la huella digital, más que muchos que ustedes conocen, ¿no? El usuario y contraseña es el método que viene de muchísimos, muchísimos años y que todavía lo seguimos utilizando. Entonces tenemos que empezar a aprender, no a cambiar, que no tengan usuarios ni contraseña, sino a protegerlas, a empezar a restaurar, a empezar a supervisar, a empezar a ver qué es lo que pasa con esas contraseñas, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja hoy en día? Hoy en día muchas organizaciones, que es una muy mala práctica, y aquí estamos reflejando esas malas prácticas de las cuentas privilegiadas con sus contraseñas, es que, por ejemplo, se tienen en hojas de Excel, se tienen en archivos de texto, en copias físicas, en cajas fuertes, esas contraseñas, en notas adhesivas. Es muy común, y lo digo por experiencia propia, que he entrado a una organización y he encontrado un computador con notas adhesivas con usuario y contraseña y la dirección IP. O sea, realmente yo puedo tomar esta información de una compañía que no es mía, donde no trabajo ahí y puedo hacer desastres, ¿no? Entonces, realmente hoy hablamos de que es la actualidad porque todavía se ve esto, eso todavía lo vemos aquí. O sea, eso es como si pudiéramos decir que es algo moderno, ¿no? Pero realmente es una muy mala práctica que estamos utilizando hoy. A nivel de acceso, no hay control, se le da un acceso a alguien, se le da un permiso a alguien y ya. Nos olvidamos qué pasó. Nos damos cuenta de que pasó algo malo cuando algún firewall empieza a eliminar, a detener servicios
o algún switch que se empieza a reiniciar o cualquier tipo de cosas, ¿no? Cuando empieza a afectar la infraestructura es donde nos estamos dando cuenta de las cosas malas que está pasando. Y a nivel de control, no tenemos un control, no tenemos una supervisión, no tenemos una visibilidad, no tenemos políticas claras. Hoy en día todavía se ve esto y realmente es una muy mala práctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pensamos en montar un firewall perimetral con todas sus licencias, muy robusto, consolas de antivirus muy grandes para evitar los malware, pero si tenemos un problema de estos, como el respaldo, como el acceso, como el control, pues es muy fácil que nos hackeen, es muy fácil que nos extraigan información, ¿no? Entonces, a veces estamos protegiéndonos de un frente, pero ¿y el otro frente qué? Y este frente es muy importante, así como es importante también protegernos de los malware, de los ataques cibernéticos y demás. Entonces, ahí es una concienciación que debemos hacer nosotros en nuestra organización y poder tener un buen respaldo, un buen acceso y un buen control a nuestra organización. Ahora, hoy en día mira lo que se vende en Internet. Un libro para anotar los passwords, o sea, realmente, y es muy económico, ¿no? 6 euros. O sea, realmente es algo que debería estar. O sea, realmente no lo compraría yo. Ustedes no lo deben comprar. O sea, realmente tener unas notas para poder anotar todas mis passwords, pues no, ¿no? Entonces ahí es donde viene. O por ejemplo, este caso es algo muy utilizado y todavía se ve mucho. Ahora, se tomaron el tiempo en imprimir todo el servidor, el usuario, la contraseña y demás. Entonces, realmente estas prácticas ya no más. O sea, esto realmente no es algo que debemos utilizarlo hoy en día. Ahora, un funcionario de Manage Engine estuvo en un hotel en Latinoamérica y se fue a registrar, fue a hacer el check-in, ¿no? Y resulta que encontró esto, tomó esta foto donde tiene el computador, está la recepción del hotel y donde tiene un usuario y una contraseña. Entonces, si yo le doy aquí, pues automáticamente tengo el usuario, tengo la contraseña del dispositivo de la recepción. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Me puedo agendar un día más, una noche más en un hotel. Entonces, estas son las cosas que debemos evitar. Esto ya no es algo que debemos utilizar. Esto ya, para mí, está pasado de moda. Ya con este usuario, con esta contraseña, una persona que tenga algo de conocimiento en informática va a entrar a ser curioso, ¿no? Entonces, evitémonos esto porque realmente a veces decimos, no, pero es que las herramientas son muy costosas para poder hacer una gestión de contraseñas, pero realmente es más costoso no hacerlo porque los daños son muchos más grandes. Entonces, ahí un tema de conciencia con el tema de las contraseñas. Ahora, vamos a hablar de casos de uso. Vamos a hablar de un caso de uso, un control de acceso. Aquí vamos a empezar y vamos a ver cómo con nuestras herramientas de Manage Engine podemos realizar un control de acceso. Alguien quiere ingresar. Entonces hay un usuario privilegiado, un usuario de la organización, un usuario benigno, que solicita ingresar a un servidor que no está en su umbral de servidores. Esto quiere decir que este usuario no tiene permiso a un servidor, pero es un usuario que todos conocemos, que trabaja con nosotros y necesita ingresar a un servidor. Pero ese servidor, hay otro usuario privilegiado que es el dueño, ¿no? Entonces, simplemente quiere iniciar, quiere ingresar a un servidor. Entonces, ahí es donde viene algo. Si yo no tengo políticas definidas, entonces ese usuario igual se va a poder conectar con su usuario de dominio o con una cuenta local que se sepa, se va a conectar y nadie lo va a auditar. Entonces, aquí es donde viene ese control de acceso y empezar a definir políticas que no todo el mundo entra a todo. No todos los usuarios deben entrar a todo. Ahora, si necesita ingresar, hay que pedir el permiso, ¿no? Entonces aquí es donde yo les muestro a ustedes nuestra herramienta llamada PAM 360, una herramienta que nos ayuda a tener ese control de acceso y esa gestión de contraseñas en nuestra organización. Es donde yo voy a alojar todas mis contraseñas en un solo lugar y desde aquí vamos a empezar a gestionar los accesos con esas contraseñas. Entonces supongamos lo siguiente, vamos a hacer un caso de uso muy normal donde vamos a definir un control de acceso, un acceso a otro usuario. Entonces supongamos de que aquí estoy autenticado, en este momento estoy autenticado con mi usuario Diego, un usuario de dominio, yo soy el administrador de esta solución PAM 360, donde en esta solución yo tengo muchos dispositivos porque soy el administrador de un switch Cisco, de un firewall Fortinet, de un servidor Linux, de VMware, de sitios web, por ejemplo, y de dispositivos de servidores Windows. Entonces, yo soy el administrador, pero hay un usuario que necesita ingresar. Supongamos que es el usuario Julián. Julián, mi compañero consultor especialista, necesita ingresar al servidor 20,
pero él no tiene un acceso a él. Soy yo el que tengo el acceso. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a darle acceso a este usuario, pero es un acceso correcto, es una buena práctica. Entonces, aquí va a pasar lo siguiente. En ese servidor, yo tengo dos cuentas locales. Ese servidor de Windows tiene dos cuentas locales. Uno que es de administración y el otro que se llama RDP para hacer RDP, para hacer conexión, para hacer remote. Entonces yo lo llamé RDP. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero hacer una conexión RDP con esta cuenta RDP. Entonces quiero que miren algo. En primer lugar, voy a hacer una conexión remota al dispositivo y se va a quedar ahí. No se va a poder conectar. Esto quiere decir que esa cuenta, la cuenta está bien, la cuenta está habilitada, simplemente esa cuenta no tiene permisos de conexión RDP. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Julián me dice, necesito ingresar. Yo le voy a decir, listo, te voy a dar el acceso, Julián, pero te voy a pasar una cuenta, la cuenta RDP. Esa cuenta que yo no me pude conectar, se la voy a dar a él para que se conecte. Pero entonces ahí es donde yo digo, donde uno dice, bueno, pero ¿cómo le voy a pasar una cuenta local a alguien que esa cuenta local no se puede conectar? Entonces aquí es donde viene algo importante y es el Privilege Elevation Just in Time. Es decir, que le vamos a elevar privilegios a esta cuenta local para que se pueda conectar. Entonces, va a conectarse cuando yo le comparta esta cuenta a Julián. Esa cuenta solita va a tener permisos privilegiados solamente para la conexión de Julián. Entonces vamos a hacer lo siguiente, donde yo voy a compartirle esta cuenta a Julián. Entonces yo soy el administrador, estamos en el contexto, en el entorno, en el ambiente de que soy el administrador. Vamos a compartírselo a Julián. Julián va a tener esa cuenta. Entonces él va a tener esa cuenta, va a poderla ver. Entonces, ¿qué va a hacer Julián? Julián lo que va a hacer es conectarse a al PAM 360, ¿no? Entonces, él tiene acceso al PAM 360, él se va a conectar con su cuenta normal, su cuenta de dominio para este caso, ¿no? O una cuenta local, como sea aquí para este ejemplo, es una cuenta de dominio. Julián se va a conectar al servidor, a PAM 360. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a aparecer? Que Julián solamente ve uno, solamente ve el que acabé de compartirle. No está viendo el firewall Fortinet, no está viendo el switch, no está viendo mis VMware, no está viendo nada de eso, porque soy yo el administrador, Diego es el administrador. Entonces aquí Julián lo que hizo fue intentar ingresar intentar este dispositivo porque yo se lo compartí. Entonces él va a entrar y en efecto él va a ver una cuenta. Entonces, ¿qué va a hacer Julián? Entonces, todo esto va a quedar auditado, netamente auditado. Julián necesita ingresar. Él necesita ingresar a la cuenta RDP porque fue la única cuenta que yo le compartí. Yo no le compartí la otra cuenta administradora. Entonces él va a enviar una solicitud donde va a decir, Diego, por favor, necesito tu aprobación. Entonces él me va a dar un mensaje donde necesita ingresar. Me está pidiendo el permiso para poder ingresar. Entonces automáticamente vuelvo yo a mi panel donde está Diego y Diego va a esperar esa notificación. Entonces aquí dice una solicitud de contraseña pendiente. Entonces aquí es donde en efecto el recurso es el server 20, la cuenta de usuario es RDP, es la cuenta local del servidor solicitado por Julián. Entonces, Julián lo que va a hacer, Diego lo que va a hacer es que el motivo, Diego, por favor, necesito tu aprobación. Y pues Diego le va a decir que sí, que en efecto le va a decir aprobado. Aquí viene algo, aquí viene el Privilege Elevation. Entonces, Diego le va a aprobar ¿a quién? Al usuario Julián. Le va a aprobar que se conecte por la cuenta RDP, que es una cuenta local del dispositivo. Pero aquí aparece Privilege Elevation. Entonces, yo como administrador vengo, rectifico. Ok. Y va a poder ver de que esa cuenta se va a elevar el privilegio a Remote Desktop User. ¿Qué quiero decir con esto? Es como si yo entro al Windows, elijo la cuenta RDP y voy y lo hago miembro del grupo local de Windows Remote Desktop User. Es como yo hacerlo manualmente, darle privilegios a esa cuenta local. Pero no vamos a hacerlo allá, sino simplemente lo hacemos desde la misma herramienta. Entonces aquí se lo voy a prestar a Julián con esa elevación de privilegios. Entonces, listo, ya le aprobé. Entonces automáticamente Julián vuelve a su PAM 360, refresca,
Entra y en efecto dice listo. Tiene 30 minutos para utilizar esa cuenta, 30 minutos para hacer esa conexión. Claro, esos 30 minutos son por defecto. Yo le puedo tener 1 hora, 10 minutos, 3 días, el tiempo que yo quiera. Aquí vamos a dejarlo por defecto que son 30 días. Entonces, automáticamente ya lo que Julián va a hacer y es algo muy importante. Aquí Julián tiene la contraseña. Yo le compartí una contraseña, como si lo hiciéramos con un archivo de Excel. Mira, Julián, tienes un archivo de Excel con un usuario y una contraseña para ingresar al servidor, que es una mala práctica, ¿no? Aquí estoy haciendo lo mismo. Toma, Julián, un usuario y una contraseña para que ingreses a un dispositivo, pero Julián no puede ver la contraseña. Yo puedo darle una contraseña a alguien sin que ese alguien sepa cuál es la contraseña. Simplemente lo que va a hacer es consumirla, ¿no? Entonces, automáticamente Julián no la puede ver y va a hacer la conexión. Entonces aquí ya se pudo conectar. Julián ya se conectó al servidor. Julián ya hizo la conexión con esa cuenta que no tenía permisos, que ni siquiera Diego tenía el permiso para poder entrar por esa conexión RDP, sino Julián sí, porque la elevación de privilegios se utiliza cuando se comparte una cuenta. Entonces, vamos a definir, Julián está haciendo su trabajo, Webinar 4, por ejemplo, está haciendo todo su trabajo, ¿no? Él está haciendo su trabajo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este usuario? Julián es mi amigo, es mi compañero, él está trabajando, pero el trabajo es una cosa, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a poder hacer? Yo voy a poder ver qué es lo que está haciendo Julián. Yo quiero mirar porque está trabajando bajo en mi servidor. Entonces, estoy viendo que en efecto Julián tiene una cuenta que está activa en este momento y pues yo me quiero unir. ¿Qué quiero hacer? Ver lo que está haciendo Julián. Entonces, en este momento estoy viendo desde mi consola, desde mi cuenta de Diego, lo que está haciendo Julián. Entonces, ahí es importante poder observar esto, de que yo puedo ver y puedo ver todas las sesiones en tiempo real si es necesario. Entonces, aquí vuelvo a Diego y Diego pues va a ver todas las modificaciones. Entonces lo puedo ver en tiempo real. Si el usuario Diego tiene el tiempo para verlo en tiempo real, perfecto, lo puede observar. Ahora, ¿qué pasa si Julián está haciendo algo indebido en el servidor y yo estoy viendo algo indebido? Pues automáticamente yo le finalizo la sesión a Julián. Es mi servidor y está haciendo algo indebido. Entonces automáticamente si yo voy a Julián, ya se le cierra la sesión. Entonces, ahí es como podemos manejar un control de acceso privilegiado a un servidor. Entonces, yo quiero volver a mi presentación donde vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál fue la solución? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Que compartir, que no compartir, que compartimos pero no funcionaba? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, en primer lugar, Julián necesita ingresar al servidor número 20. Él necesita hacer ese acceso. Pero entonces ahí es donde aparece el dueño del servidor. ¿Y el dueño del servidor quién es? Diego. Es el administrador del servidor 20, donde Diego le va a dar permisos al usuario Julián, a la persona, al compañero, pero le va a dar permiso con una cuenta local RDP, que se llama RDP. ¿Y para qué la utilizamos? Para hacer Remote Desktop User. Entonces, esa cuenta local está ubicada en el servidor. Entonces, Julián con su cuenta, él no se va a conectar al servidor directamente. Él lo va a hacer con la cuenta RDP. Entonces, ahí es donde realmente la solución es que se ha elevado los privilegios a la cuenta RDP para el usuario Julián. Julián fue el que se conectó, pero no con su cuenta Julián, sino con la cuenta RDP. Entonces ahí es importante eso. Por supuesto, si yo vuelvo a mi solución, yo puedo encontrar esa auditoría de lo que hizo Julián. Entonces, puedo ver automáticamente en mis conexiones grabadas y puedo ver de que hubo en el recurso 20, el servidor 20 con la cuenta de usuario RDP operado por el usuario Julián. Desde esta dirección IP, aquí me muestra el nombre del dispositivo, pues realmente hizo una conexión, ¿no? Y por supuesto, tengo el video de lo que hizo Julián, tengo la auditoría. Entonces le estoy dando permisos a alguien para que ingrese a un servidor crítico. Le estoy dando una cuenta privilegiada a Julián para que tenga un acceso privilegiado a un servidor. Y automáticamente le estoy dando de forma segura porque Julián nunca supo la contraseña de esa cuenta RDP y puedo tenerlo automáticamente
puedo tenerlo ya auditado. Entonces aquí podemos encontrar, por ejemplo, podemos ver todo lo que ha sucedido con todas mis grabaciones. Entonces todas las grabaciones las tenemos aquí en vivo e indirecto, donde podemos verla. A ver, porque creo que puse el diferente, creo que puse la que no era, entonces vamos a ver si es la que pudimos ver ahorita, que es donde entra el usuario Julián y escribe hola, webinar 4 si no estoy mal. Entonces es poder ver. Estos videos son almacenados directamente en la herramienta y son almacenados ahí dependiendo la conexión. Si una conexión, por ejemplo, el usuario Julián se hubiese demorado 30 minutos en la conexión, entonces hay un video de 30 minutos, ¿no? Entonces ahí es importante eso, que las grabaciones duran dependiendo lo que dure la conexión. Entonces ahí es donde yo puedo observar esto y puedo ver qué es lo que está haciendo. Entonces aquí le estoy haciendo una auditoría a alguien, estoy haciéndole una auditoría a un usuario que ingresó a un servidor crítico. Le compartí una cuenta privilegiada para que tenga un acceso privilegiado a un dispositivo crítico en mi organización. Entonces es una forma como hoy en día todavía se utiliza y es toma el archivo de Excel o ven, te envío un correo con el usuario y contraseña, entra. Pero ¿qué pasa si el usuario Julián hace algo indebido en ese servidor y el servidor se cae? Entonces, ¿cómo podemos hacer un análisis forense si no tenemos ni siquiera un video, no tenemos una auditoría de todos estos cambios? Entonces, ahí es importante poder auditar toda esta información. Ahora, quiero volver a la presentación y quiero mostrar otro caso de uso yo como administrador de estas soluciones, ¿no? Entonces, ya tenemos esta forma de compartirle una cuenta a un usuario de mi organización. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay un proveedor de servicios. Un proveedor de servicios es una persona que, como dice la frase, me provee a mis servicios, pero realmente es una persona que no hace parte de mi compañía. Simplemente me está dando un servicio, pero él me está haciendo una visita para X tema y necesita ingresar a mi infraestructura tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces y qué es lo que yo he visto? Que le dan un usuario y una contraseña de la Wi-Fi. Le dan un usuario y una contraseña de la Wi-Fi, pero que tenga otros permisos, que no tenga permisos a los servidores, ¿sí? Que lo hacen bajo un controlador de dominio. Pero sabemos que lo que está haciendo este usuario, sabemos si realmente esa cuenta, esa Wi-Fi no tiene todos los permisos necesarios a los recursos críticos. Ahora, ¿qué pasa si este usuario, este proveedor de servicios necesita ingresar a un servidor crítico? Entonces ahí es donde podemos darle el acceso. O sea, a los recursos críticos nosotros podemos darle acceso a las personas que nosotros querramos, pero debemos auditarlos, debemos supervisarlos y darle el acceso legítimo completamente y auditado. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Un proveedor de servicios que no se parte de mi organización necesita ingresar a un servidor. Pero entonces yo no le voy a dar acceso como le di acceso a Julián, que le di acceso a un remote desktop user y pudo entrar a todo el servidor. Con él no lo voy a hacer. Con él voy a hacer un poco más granular y lo que va a pasar es que este usuario se va a conectar es a las aplicaciones, no al servidor entero, a las aplicaciones. Entonces, volviendo a nuestra solución de PAM 360, vamos a hacer esto. Entonces, aquí en primer lugar voy a cerrar mi sesión de Julián, donde Julián ya hizo su tarea, ya se le dio el servidor. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Yo tengo un servidor que es el servidor de aplicaciones y le voy a dar acceso a alguien. Entonces, donde yo voy a elegir la cuenta para compartirla, ¿no? Entonces, vamos a hacer la misma tarea de compartirle esa cuenta al usuario, pero ya al usuario proveedor. Entonces, es mi proveedor de internet donde yo le voy a otorgar el usuario, pero solamente remote app. Es decir, él no va a hacer una conexión remota a todo el servidor, sino va a hacer una conexión a las aplicaciones. Entonces aquí es donde yo defino qué aplicaciones él va a tener, donde yo puedo definir cuáles son esas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, estoy eligiendo unas al azar que yo he elegido para este laboratorio, pero obviamente ustedes pueden elegir las aplicaciones de su interés, las aplicaciones que ustedes están trabajando actualmente en la compañía. Entonces voy a elegir calculadora, voy a elegir Google Chrome, voy a elegir Paint y voy a elegir WordPad. A estas cuatro, ese usuario tiene derecho a entrar, solamente a eso. Entonces, automáticamente ya le di el acceso, ya se lo compartí a mi proveedor de internet y pues, ¿qué va a hacer este proveedor de internet? Pues se va a autenticar, ¿no? Se va a autenticar al PAM 360.
Entonces él va a poder entrar a ese mismo PAM 360 y va a ingresar. Aquí yo lo tengo. Mi usuario se autentica, mi usuario proveedor. Ese proveedor entra al PAM 360, conoce la contraseña del PAM 360. Entonces aquí podemos ver lo mismo, donde solamente va a ver el dispositivo que se le compartió. No va a ver el firewall Fortinet ni el switch, porque a él no le interesa eso y no le debe interesar. Entonces, él aquí, este es el portal de mi infraestructura para un proveedor de servicio. O sea, el proveedor de servicio va a conocer mi infraestructura aquí, pero ¿qué va a conocer? Solamente este servidor. Entonces, automáticamente este dispositivo, donde por supuesto no va a poder ver la contraseña de la cuenta, jamás la va a poder ver, y automáticamente yo voy a poder ver y voy a poder hacer la conexión a la aplicación. Porque como pueden ver en la conexión remota que hizo este usuario proveedor, le va a aparecer que se conecta a las 4 aplicaciones, pero no puede hacer la conexión remota normal, sino simplemente a las aplicaciones. Entonces, ¿qué hizo? Se conectó a la calculadora, se conecta al Google Chrome, por ejemplo, tiene acceso a ese Google Chrome. Entonces, ahí es donde empezamos a definir una granularidad de conexiones. Mi proveedor de Internet, claro, ingresa a mi compañía, te voy a dar acceso a mi compañía, a un servidor crítico, pero solamente a las aplicaciones. Entonces yo defino un servidor de aplicaciones y le doy aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a poder navegar normal. Él va a poder navegar normal. Aquí no hacemos el filtrado de contenido. Para filtrado de contenido tenemos otras soluciones en ManageEngine. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Va a utilizar todo el Google entero. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa con este proveedor de Internet? Él quiere utilizar otra aplicación más, él quiere utilizar algo más en el dispositivo. Entonces, si él va a querer minimizar, automáticamente, como pueden ver en pantalla, no se va a poder hacer. Este usuario no lo va a dejar ese permiso, simplemente él va a utilizar esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si él quiere cerrar la pantalla para poder hacer algo en los sistemas de Windows, pues me va a quedar la pantalla en negro. Esto quiere decir que solamente utiliza la aplicación de Google Chrome, de ahí no se va a poder salir, no va a poder hacer absolutamente nada más. Entonces, ahí le estamos dando acceso a un servidor, pero realmente no al servidor entero, sino a una aplicación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un WordPad, donde yo entro al WordPad y va a tener el WordPad. Bueno, aquí se me cerró el WordPad, pero va a tener acceso solamente a esa aplicación. Entonces, aquí tengo el WordPad, hago lo que quiera con él, pero lo mismo, no voy a poder minimizarlo porque no lo va a dejar hacer. La herramienta no lo va a dejar hacer porque usted tiene el acceso a trabajar aquí y nada más. Entonces, estoy dándole permisos a un proveedor, una persona que es ajena a mi organización, que es ajena a los usuarios y demás en mis dispositivos en mi organización, pero le estoy dando acceso a una aplicación. Y por supuesto, aquí está mi usuario, donde ese usuario proveedor va a cerrar la aplicación. Vamos a decirle que no y va a quedar la pantalla en negro. No va a poder utilizar mi servidor entero, no lo va a poder hacer. Entonces realmente es una conexión, es un control de acceso súper granular porque le estoy dando permiso únicamente a las aplicaciones que yo quiera. Aquí elegí estas, pero ustedes pueden elegir las aplicaciones de su interés. Entonces es muy importante, ¿no? Un proveedor de servicios que se le dé Google Chrome, por ejemplo, y tener digamos, con otra herramienta de management y tener el filtrado de contenido. Entonces, o se conecta a Google Chrome o se conecta a Google Chrome, no tiene de otra. Entonces, ahí es importante eso, ese control granular que nosotros podemos hacer con los usuarios. Un usuario interno como Julián, que sí le di el permiso a RDP, y un usuario proveedor que le di acceso a la aplicación. Ahora, yo quise agregar el ejemplo así, ¿no? Entonces, quiero volver a la presentación donde vamos a ver la solución, el caso de uso que tuvimos y pues obviamente la solución donde este proveedor necesita ingresar al servidor de aplicación donde entra otra vez a jugar aquí el usuario Diego, que es el administrador de ese servidor app, donde le da una cuenta local llamada meadmin, es una cuenta local del dispositivo, es decir, que la cuenta proveedor que ustedes pueden ver acá no entra al servidor, sino entra es el ME-admin, que es la cuenta local. ¿Pero qué va a hacer? ¿A qué va a entrar? Pues a la calculadora, al WordPad, a Google Chrome. A eso es donde tiene el permiso.
solamente a eso. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Se han compartido únicamente 3 aplicaciones o 4 aplicaciones que aprobamos. Entonces, realmente podemos darle acceso a un proveedor de servicios. O sea, ya no es un tabú porque a veces decimos, bueno, ahora cómo le vamos a dar acceso a un usuario en la organización. Hay que tener cuidado que no haga esto, hay que tener cuidado que no haga aquello. No, ya no es un tabú y ya es muy sencillo darle acceso a alguien, darle acceso a un proveedor de servicios controlado, vigilado. Y por supuesto, ¿no? Llegar a la organización, ver las auditorías y ver que en efecto en las conexiones grabadas se puede ver de que con la cuenta de usuario madmin en el servidor app se conectó el usuario proveedor internet. Entonces vemos la grabación, vemos el video, exactamente lo mismo que vimos con Julián. Vemos aquí que está en WordPad, él está viendo el video, un video de 46 segundos, está haciendo todo, quiere minimizar, entonces, el usuario quiere minimizar, quién sabe qué es lo que va a querer hacer de más, ¿no? Entonces, no va a poder hacer nada más si tenemos auditado. O sea, tenemos un control de acceso y aparte del control de acceso, una auditoría de ese control. Entonces, es muy relevante esto. Realmente es una forma de poder controlar los accesos de mi organización, que es algo muy crítico y que todavía es un tabú en las organizaciones. Entonces, volviendo a mi presentación, quiero mostrarles a ustedes él construyendo una fortaleza insuperable de lo que hemos hablado en estos 4 webinars, que muchas gracias en primer lugar por atenderlos, por estar aquí con nosotros construyendo, porque realmente ustedes con nosotros construyen esto. Sin ustedes no podemos hacer todo esto y es muy gratificante para nosotros tener la asistencia que hemos tenido en este ciclo de webinars de ciberseguridad. Les presento LOC 360, PAM 360, que ha sido posible poder construir una fortaleza insuperable donde hablamos de análisis de amenazas, donde en el transcurso de todo el webinar hablamos de análisis de amenaza, análisis de ataques de fuerza bruta, posibles ransomware, software de criptomonedas, software sospechosos, por ejemplo, como el software de criptomoneda, poder también hablar de un análisis forense de la información, de poder ir a ver la información y taguearla, ver cómo llega todos los datos de los dispositivos a una solución de SIEM y poder ver cómo se hace ese proceso de transformación de los datos para poder tener información muy valiosa para definir si es una amenaza o no. Junto a eso, ver ese análisis de comportamiento de usuarios y dispositivos, que es el UEBA que vimos en esa segunda sesión, donde ya entra la inteligencia artificial basada en Machine Learning, ¿no? Prevención de incidentes, empezar a crear workflows, por ejemplo, de bloquear USBs o workflow de deshabilitar un usuario dentro de nuestra solución de SIEM, donde puede evitar esto, ¿no? Entonces, si pasa alguna acción, automáticamente ejecute esto. Bloqueo de copia de archivos. Entonces ya nos pasamos de los incidentes y de los incidentes y del análisis de comportamiento a hacer un bloqueo de copia de archivos. Entonces ya entramos al mundo del DLP, ¿no? Del Data Loss Prevention. Entonces empezar a detectar los archivos críticos de mi organización y empezar a hacer una política de bloqueo en este. Junto a esto, hacer todo el tracking de esos archivos. ¿Quién ingresó? ¿Quién salió? ¿Quién modificó? ¿Por qué usuario, a qué horas y demás, ¿no? Entonces, a lo que nosotros llamamos en Manage Engine el FIM, el File Integrity Monitoring. Junto a esto, poder ver bloqueos de USB. Entonces, ya nos metemos con los periféricos, bloqueo de periféricos, bloqueo de esta USB para evitar esa filtración de información que tanto en las industrias pasa, ¿no? Un bloqueo de aplicaciones no corporativas. Entonces ya pasamos de los archivos a pasar a las aplicaciones que no son corporativas y que empezamos a bloquear y que empezamos a gestionar y adecuarnos en materias de ciberseguridad en la organización. Empezar a bloquear esas aplicaciones que realmente no deben estar ahí, que son aplicaciones que deben estar bloqueadas, que únicamente lo que deben hacer, el trabajo, ¿no? Importante. La gestión de accesos por aplicaciones, que es lo que vimos hoy, de ahora no solamente es bloquear aplicaciones no corporativas, sino ahora permitir los accesos a estas, pero de una forma muy controlada, una forma muy supervisada. Entonces, todo esto poderlo generar y, por supuesto, la gestión de accesos privilegiados, que es poderle darle un acceso privilegiado
a un usuario privilegiado, pero tenerlo auditado, tenerlo controlado y poder saber qué es lo que está haciendo. Entonces realmente construimos una fortaleza insuperable donde con Log 360 y con PAM 360 nos puede ayudar con todos estos frentes. Atacamos muchos ambientes, ambientes de ataques cibernéticos, ambientes de malware, ambientes de aplicaciones, ambientes de archivos, ambientes de análisis de usuarios y dispositivos, USBs, puertos USB. Entonces ahí empezamos a ver varios ambientes, la gestión de accesos, la gestión de las aplicaciones, poder ver varios frentes para tener una postura de seguridad informática que es lo que realmente necesita el mundo de hoy. Muchísimas gracias por atender este último webinar, este webinar más. Para mí es un orgullo estar aquí. Y no sé, Wilson, si tenemos alguna pregunta. Hola Diego, sí, tenemos algunas preguntas acá. Muchas gracias por la presentación. Vamos a arrancar con una pregunta que hicieron en cuanto al control de aplicaciones que mostraste, que tú mostraste ahí lo de la calculadora y esto. ¿Es posible por pronto controlar aplicaciones creadas in-house, por ejemplo, alguna aplicación que se haya creado, tenga un punto .exe o lo que sea, no comercial, para restringir el Mira, acceso a la misma? mira, Wilson, realmente, o sea, sí es posible hacerlo, ¿sí? Solo que aquí controlamos, o el ejemplo que nosotros dimos a nivel de aplicaciones, permítanme entrar aquí y mostrarles a ustedes el Remote App. Aquí son aplicaciones que se instalan en un servicio Windows, ¿no? Antes, responde de pronto alguna pregunta y esto solo funciona para entornos Windows. Entonces, aplicaciones como Google Chrome es una aplicación que se instala en el mismo servidor, ¿no? Entonces, si yo puedo instalar una aplicación, yo ya lo puedo hacer. Calculadora es una aplicación que ya viene embebida en Windows, también lo podría hacer, ¿no? Entonces, ahí lo importante es que esa aplicación in-house que se pueda instalar en el servidor para yo poder tomar esto. Esa es, digamos que la condición. Perfecto. Hablando de Google Chrome, es importante aclarar que lo que controlamos es la aplicación como tal. Si ustedes autorizan el Google Chrome y accede a un usuario, ya lo que haga el usuario dentro de Google Chrome, no tendríamos una responsabilidad de restringirlo, ¿verdad, Diego? O sea que, por ejemplo, si ingresan a una página como youtube.com, eso ya sería parte del control de acceso a Internet que se pueda tener por otros medios dentro de la corporación, ¿verdad? Claro, Wilson, mira, aquí nosotros permitimos o bloqueamos el acceso a Google Chrome. Ahora, ya el acceso al filtrado de contenido no lo hacemos con PAM 360, pero sí podemos ir, por ejemplo, con la herramienta que definimos en el tercer webinar, que es de Data Security Plus, a hacer filtrado de contenido, ¿sí? Entonces le damos permiso a una cuenta, a un usuario, a Google Chrome y podemos hacerle filtrado de contenido, pero con otra herramienta. Con esta herramienta, para hacer ese Remote App, es simplemente permitimos a nivel de la aplicación. Exactamente. Bueno, aquí hay algo que me gustaría aclararlo también. Dice, por ejemplo, ¿cómo se puede asegurar que el usuario que ingresó al servidor no habilite el RDP a nivel local para que posteriormente pueda ingresar sin utilizar el PAM 360? Yo solo voy a hacer una aclaración y me gustaría que tú me complementaras ahí, Diego. La idea del PAM 360 es gestionar el control de acceso hacia esos recursos privilegiados. Es decir, no permitirle al usuario que ingrese directamente porque ya no va a tener esos privilegios ese usuario. El usuario es un usuario común y quien le va a elevar los privilegios para entrar a ese recurso es el PAM 360. Si no utiliza una herramienta como PAM 360, nunca va a poder acceder con su cuenta de usuario normal. Esa es la idea de un gestor de acceso privilegiado, de controlar esos accesos para que solamente se hagan por allí, porque él es el único que va a poder decirle, ok, vas a entrar a este recurso, te voy a prestar esta cuenta que es la que tiene privilegios para que entres, pero él simplemente le presta esa cuenta para elevar esos privilegios, no es que le eleve los privilegios al usuario con el que está ingresando. Así que si no usa Pante 60, así haya habilitado el RDP local, con su cuenta de usuario no va a poder hacer nada. Exactamente, Wilson. Aquí lo Listo. importante es definir el usuario, qué usuario se va a conectar, pero por ejemplo, en el caso de uso que hicimos con el usuario Julián, Julián con su cuenta no entró al servidor, él entró al servidor con una cuenta que yo le permití, pero el usuario Julián es un usuario de dominio, pero él no tiene el permiso para entrar al servidor directamente con su cuenta de dominio. El usuario Diego, más bien, el administrador, le prestó, fue una cuenta local misma del servidor. Entonces él ingresó, fue con una cuenta local. Y a esa es la que se le dan los permisos y se le elevan los privilegios.
Perfecto. Sobre las sesiones grabadas, ¿cuáles son los tipos de sesiones que se pueden grabar además del RDP? Se puede grabar a nivel de SSH. Podemos grabar el SSH en las sesiones. Déjame, entramos por acá a las sesiones grabadas y yo puedo observar esto. Normalmente para SSH lo que tenemos es los scripts. Entonces, si digamos yo comparto con el usuario Julián, volviendo al caso de uso, donde yo le doy a él un acceso a un switch, por ejemplo, donde él entra por SSH y ejecuta comandos, pues automáticamente lo que me va a aparecer es todo el script de lo que el usuario Julián realizó. Entonces ahí voy a poder ver la auditoría igual de lo que hizo él. Bien, 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 muy bien. Una pregunta aquí que llegó a ver si la logramos resolver. ¿Es posible con que un usuario privilegiado se pueda reiniciar, apagar o desinstalar sin que pida validar el password de administrador? A ver si la No. logramos interpretar. Sería más bien Sí, como agregar cuentas nuevas además del admin local que tienes como el recurso privilegiado. Podría hacerse, podría agregar y quitarse, ¿cierto? Lo que pasa es que esto no descubre password. Esto simplemente agrega la cuenta y ustedes son los que tienen que agregar por primera vez el password. sí, yo no, bueno, si la entendí bien, realmente es un poquito confusa, pero yo no puedo Sí, desde PAM 360, por ejemplo, yo voy a entrar a mi Switch, yo tengo un Switch, ¿no? Funciona para todo. En el Switch yo tengo 3 cuentas, ¿sí? Para poder administrar el Switch, pero que yo pueda agregar una cuenta y que esa cuenta se vea reflejada en el Switch, no. Lo que él va a hacer es ir a traer lo que existe. Entonces, él lo que va a hacer es eso. Entonces, por ejemplo, digamos, yo voy a eliminar esto para que el baile lo traiga. Esto lo elimino desde aquí, no en el Switch. Entonces, yo lo que voy a hacer es que yo tengo ya una cuenta en ese switch y lo que yo voy a hacer es detectar cuentas. Entonces, ¿qué hace PAM 360? Va hasta el switch y empieza a validar qué cuentas más hay en el dispositivo y me las trae, me trae las cuentas. Entonces, aquí podemos observar de que me trajo las cuentas locales, pero aquí hay algo importante y es, por ejemplo, la cuenta prueba y la cuenta grupo uno. La cuenta prueba, aquí en la contraseña me aparece el mismo nombre del usuario y en el grupo uno me aparece el mismo nombre del usuario. No es la contraseña real del dispositivo. El PAM 360 trae la cuenta, o sea, la cuenta de usuario, pero él nunca va a traer la contraseña. No lo hace y no lo va a hacer, porque realmente es un riesgo de seguridad yo llegar a la organización de ustedes, instalar un PAM 360 y traerme todas las contraseñas. Entonces, aquí es donde el usuario administrador que agregó este switch debe agregar una cuenta. Entonces, no sé si es por ese lado la puede pregunta ser. que me hiciste. Sí, puede ser. Bueno, sí, digamos, creo que sí esa es la respuesta. Ya que estás ahí en cuentas, ¿puedes aclararles si es posible importar cuentas de forma masiva? Los datos de las cuentas, obviamente sin contraseña, ¿no? Pero ¿se pueden importar cuentas ahí o no? Eso tiene que agregarse una por una. Tienes que descubrirlas. ¿Cómo sería el proceso ahí otra vez para que vuelvas a refrescar esa parte? Claro, mira, yo lo que hice cuando agregué el dispositivo, entonces yo agrego un dispositivo normal. Vamos a darle aquí un control Z a todo esto, donde yo agrego el dispositivo switch, ¿sí? O esto funciona para cualquiera. Aquí estamos en el caso de uso de un switch. Este switch yo le agrego una cuenta manualmente. Una cuenta, por ejemplo, una cuenta de usuario llamado manager y con su contraseña, con tu contraseña real. ¿Para qué esto? Yo aquí es donde debo agregar una cuenta administradora. Esta cuenta de manager tiene privilegios 15 en ese switch. Debo agregar esta. ¿Para qué? Para que esa cuenta me permita traer todas las otras cuentas. Entonces, automáticamente yo con una cuenta local que agregue, una cuenta administradora local, automáticamente lo que voy a hacer es ir a traerme, él me va a ir a traer todas las cuentas locales. O sea, no tengo que agregar cuenta Exacto. por cuenta Si no se descubre, manualmente, sino voy y se las descubro. descubre. Pero recuerden, no descubrimos la contraseña, nunca lo vamos a hacer. Ujú. Exactamente, muy bien. ¿Es posible manejar o implementar una política de vigencia o obsolescencia de una contraseña? Por ejemplo, que el usuario debe cambiar la contraseña cada mes o algo así, o cómo manejar las contraseñas de los recursos privilegiados que tienes ahí de esas cuentas. Claro, Wilson, mira, eso se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago normalmente es poder crear grupos, Linux, grupos de redes, sitios web y Windows. Entonces, aquí, por ejemplo, en Windows, yo tengo todos mis dispositivos Windows, ¿no? Entonces, ¿qué yo voy a poder hacer? Yo voy a poder
hacer un restablecimiento periódico de la contraseña. Entonces, en mi política de mi organización, yo quiero que mis dispositivos Windows, todos mis dispositivos Windows, cambien contraseñas cada 3 meses a las 3 de la tarde. Entonces, eso se va a poder implementar esa política a todo el grupo o a un dispositivo. Entonces, digamos, yo aquí puse el ejemplo de todo el grupo para hacer un cambio de contraseñas masivo. Entonces, me va a cambiar las contraseñas de todas las cuentas que yo tengo acá de los dispositivos. Entonces, estamos hablando de 4 dispositivos. Muy bien, listo. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿podrías darnos una explicación sobre cómo se licencia el PAM 360, con todos sus módulos o, por ejemplo, las keys también que menciona ahí el licenciamiento? ¿Y para qué sirven esas keys? Claro, mira, aquí en la parte de usuarios yo tengo 5 usuarios. El usuario admin, guest, el Diego, el usuario Diego, que es el que está autenticado ahorita, y el usuario Julián, que es el que probamos, y el proveedor, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí es importante el rol que tengan los usuarios, porque esto es como se licencia la herramienta. Entonces, todo lo que se llame administrador me va a consumir una licencia. ¿Cómo se licencia el PAM 360? Con usuarios privilegiados. Ya lo hablamos en la presentación, que es un usuario privilegiado. Un administrador de un firewall, un administrador de un switch, un administrador de un servidor. Esos son los usuarios privilegiados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sentarme a definir primero cuántos usuarios privilegiados tengo yo. Entonces, por ejemplo, tengo 3 administradores de firewalls. Ok, son 3 administradores privilegiados, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Aquí, por ejemplo, con este usuario, proveedor de Internet, no tiene un rol administrador. Simplemente es un connection user, es un usuario que se conecta nomás. Este usuario no me va a consumir una licencia. Aquí no vamos a consumir licencia. Es decir, que yo puedo tener 3 administradores privilegiados que compartan cuentas a 100 personas, a 100 usuarios que no sean administradores y no me va a consumir. PAM 360 solamente se licencia por usuario privilegiado. Aquí no nos interesa licenciar por dispositivos, por conexiones, por nada de eso, simplemente por usuarios privilegiados. Entonces, para poder definir y poder generar una arquitectura de PAM 360, primero debemos definir cuántos usuarios privilegiados tenemos en la organización. Entonces, aquí, de estos, ¿cuántas licencias se me está consumiendo? El primero, que es un administrador, el admin, este guest no me está consumiendo, Diego sí, y ya no más. Es decir, que solamente 2 usuarios me consumen 2 licencias. Nada más. Los demás no me están consumiendo licencia. Ahora, aquí mostramos un 2% de lo que hace PAM 360, ¿no? PAM 360 es una solución que tiene muchísimas funcionalidades más y una de ellas es temas de las claves SSH para poder administrar las claves SSH. Así como administramos las contraseñas y las gestionamos, también lo podemos hacer con esas claves públicas y privadas, por ejemplo, en esos servidores Linux que a veces nos conectamos por usuario y contraseña normal, que es el método más común, pero también lo hacemos con un par de llaves, ¿no? La llave pública y la llave privada, que es el usuario se conecta al servidor. Pues yo puedo gestionar esas llaves aquí, tenerlas aquí guardadas. Entonces, aquí la solución también se licencia por cantidad de llaves. Cantidad de llaves. Esto es cantidad. ¿Sí? Lo mismo con los certificados digitales. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí 2 certificados digitales que estoy administrando desde PAM 360. Uno que me aparece vulnerable porque ya tiene una vulnerabilidad. PAM 360 puede hacer análisis de vulnerabilidades con certificados digitales. Entonces, aquí también el licenciamiento es con la llave, con el key. Pero entonces, digamos, si yo licencio por 20 keys, o sea, 20 llaves, pues yo puedo tener o 10 claves SSH o 10 certificados o 9 certificados y una llave o 10 o 9 llaves y un certificado, se comparten entre ellas dos. Entonces, esa es la forma de licenciar una solución como PAM 360. Muy bien, Diego, muy bien, muchas gracias. Solo ya para terminar, estaban preguntando que dónde podían ver los videos de las otras 3 sesiones que hicimos y dónde se va a publicar esa sesión. Y yo les mencionaba que siempre está en nuestro canal de youtube.com/manasengelatam, pero puedes ingresar ahí, porfa, ya que lo tienes y les muestras. Claro que sí, Wilson. Mira, aquí tenemos nuestro canal de YouTube, youtube.com, Manage Engine Latam. Tenemos nuestro canal completamente en español, donde tenemos todos los videos relacionados a los productos, a los webinars, muchísimos webinars que hemos hecho a través de los años. Aquí podemos observar, por ejemplo,
el masterclass pasado del tercero, aquí ya lo tenemos en nuestro canal. Podemos ver el masterclass, el primero, aquí ya lo Y el tenemos segundo también, también. Ujú, y el segundo también. Y por sí. supuesto, todas, por ejemplo, si ustedes quieren profundizar un poco más en PAM 360, en Log 360 o en cualquier herramienta de Manage Engine, vengan a los videos, vengan a estos videos que aquí están todos los videos de un overview de una herramienta. Entonces, donde hacemos clic, esto funciona para esto funciona para aquello, y ustedes pueden tener toda esa visibilidad y ese alcance completo con nuestras herramientas. Por ejemplo, aprende a configurar PAM 360. Entonces aquí es donde yo tengo los videos, hay 5 videos conociendo a PAM 360, que es un video de 28 minutos, donde mostramos todas las funcionalidades de PAM 360. Y acá son how-tos, que es ciertas funcionalidades específicas, cómo se hace, cómo hacer X cosa. Entonces, cómo hacer una integración, cómo elevar privilegios just in time. Lo que vimos ahora, aquí también tenemos un video de 12 minutos donde lo explicamos. Bueno, muy bien, Diego, muchísimas gracias. Gracias también a todos los que nos acompañaron durante estas 4 sesiones. Esperamos que las hayan realmente disfrutado y que hayan sido útiles para todas sus labores diarias. Igual las pueden ver, aprender, compartir con las personas que ustedes necesiten, gracias a las grabaciones que ya están ahí públicas en nuestro canal de YouTube. Y también a ti, muchas gracias, Diego, por tan excelentes presentaciones y esperamos vernos en una próxima. Gracias, Wilson. Gracias a todos por estar aquí, y cualquier cosa, ya saben, nos escriben a Manage Engine para que por favor nosotros podamos ayudarle con cualquier duda, consulta que ustedes tengan. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.